La semana pasada hablamos sobre la creación, la Trinidad Universal. Hemos comprendido un poco lo que es la creación. Y ahora vamos a entender este Padre nuestro, Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? Que esta es la pregunta de Allan Kardec a los espíritus fue una pregunta interesante, porque no pregunta Kardec quién es Dios, pregunta qué es Dios. ¿Por qué esto? ¿No? ¿Por qué creéis que la pregunta fue qué y no quién? Porque no personaliza. Claro, porque antiguamente pensábamos que Dios, incluso la gente veía, y esto siempre en la humanidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Grecia se veían los dioses como humanos, ¿no? Daban una forma humana, pero claro, incluso la teoría de la felicidad que había ahí se llamaban los dioses ociosos, ¿no? Porque estaban ahí sin hacer nada, como si la felicidad fuera realmente no hacer nada, ¿no? Estar ahí aprovechando que la felicidad fuera estar ahí sentado, comiendo las uvitas y disfrutando. Y mientras lo que presenciamos a través de Jesús y del Espiritismo es que la felicidad no es ociosa, la felicidad tiene mucho trabajo, porque al final cuando trabajamos, ejercitamos, ¿no?, la solidaridad, es decir, todo lo que en el universo es trabajo, ¿no? Dios no está ocioso en ningún momento. ¿Habéis visto la imagen de los dos angelitos de Miguel Ángel que están contemplando la creación? ¿Alguna vez lo viste, Trini? No. Cuando veías. Estaba intentando recordar. Sí, son dos angelitos que están como apoyados, pero apoyados en el aire, solo se les ve de los brazos, el busto, y uno está mirando como al infinito y el otro también, así con el pelo acaracolado, bien gordetes, con coloretes en las mejillas, y están mirando la creación divina, y están ahí pues como exaltados, como es un dibujo precioso, o sea, es una pintura preciosa, es en la Capilla Sixtina. Eso es la vida contemplativa, ¿no? Estar continuamente viendo la creación de Dios exaltado. Pero Dios mismo, para hacer la creación, tuvo que trabajar. Entonces, es decir, el trabajo es parte de la felicidad. No podemos ver la felicidad sin trabajo. Y el Dios que nosotros pensamos es ese Dios activo, pero ese Dios que es perfecto, la perfección. Claro. Como los dioses griegos tenían la envidia, tenían todo eso, ¿no? ¿Cómo se llama? El ego. El ego. El ego era fortísimo en los dioses griegos. El de la mitología, sí. Claro. Y eso es un poco poner a Dios características humanas, sí. Pero si vemos a Dios y lo que el Espiritismo y Jesús nos trajo, y el propio Moisés, es que Dios no tiene características es la humanas. bondad personificada. Claro, es algo mucho más, es una perfección a la cual tenemos que seguir muy de cerca, ¿no? Porque la ociosidad, por ejemplo, lo vemos como es imposible que la ociosidad sea sinónimo de felicidad. Porque mismo aquí en la tierra, el que está ocioso llega a un punto que empieza a tener tedio, algo no va bien, porque en nuestro íntimo la felicidad tiene que ver con la satisfacción, y la satisfacción tiene que ver con progreso, y progreso no viene sin trabajo. Y probablemente muchos desequilibrios mentales. Sí, también. Entonces, todo lo que es exceso tiene sus síntomas, ¿no? Es interesante que yo no sé en qué libro que Emmanuel empieza a contar, ¿no?, cuáles son los síntomas de cada exceso que tenemos, ¿no? Y el síntoma es el efecto, ¿no?, que causa daño, o que es una reacción de la acción, ¿no?, de no hacer nada, porque hacer nada es una acción de no hacer nada, es el tedio, ¿no? Y esto es una forma de que suframos para aprender que algo tenemos que hacer, que no podemos estar ociosos todo el tiempo. Entonces, y aquí volvemos a lo que es Dios, es específicamente lo que dijo Juan Pablo. Kardec no personificó, quitó esto todo que hacíamos anteriormente de personificar Dios y preguntó qué es Dios, para que los espíritus explicaran muy bien y que no fuera algo personificado, que no fuera algo que fuera semejante a nosotros, ¿no? Y es una pregunta bastante interesante. Dime. No, volviendo al tema de la ociosidad, de no hacer nada, siempre cuando venimos estamos escuchando un libro en el coche y la persona dijo, un medio dijo al otro que si nosotros
nos quedamos en el marasmo, en la ociosidad, no hacer nada y todo tal, la propia naturaleza va a crear algo para romper eso, Claro. para ponernos, o que sea una enfermedad o un despido de trabajo o una cosa que para la persona Activarla. para activar a la persona y tener También que... la naturaleza es la misma. La naturaleza tiene las estaciones y se Claro. renueva toda. Entonces él comenta digo eso eso, en el libro. Si hasta la naturaleza se renueva todo el renovarse, proceso y nosotros tenemos que hacerlo. Y eso si es no natural. hacemos, Estamos en la monotonía y estamos en eso sin tener una cosa para hacer, ¿no? Claro. Leía en un libro el trabajo que hace la espiritualidad, pues para volver a la vida. Creo que era un libro de René Luis, a todos aquellos animales que sacrificamos, ¿no? Pues la espiritualidad, por cada uno que sacrificamos, pues nace otro nuevo. Y lo mismo sucede con los vegetales. Los vegetales, si no fuera por la fuerza de la naturaleza que crecen las hierbas, incluso en las aceras, eso es. si no fuera por eso, ¿cómo se recuperó el planeta en los 3 meses que estuvimos confinados? El verdor que tenían las plantas justo cuando salimos a la calle, la luz, la capacidad. Y detrás de todo eso ahí está el trabajo espiritual de los que están dedicados a eso. Es incesante, es un trabajo enorme, yo lo veo como un sacrificio y una voluntad y decir, bueno, yo no sé, las hojas de los árboles ahora son más grandes, absorben más CO2. La naturaleza se va adaptando para intentar mitigar el impacto de la contaminación y cómo después de eso vemos cómo los talan, cómo los maltratan, y sin embargo la espiritualidad vuelve otra vez a plantar toda la tierra de semillas y vuelven a salir plantas. No cabe pensar que haya sociedad, porque solamente el impacto en este planeta ya es enorme. Luego pues eso le suman los planes reencarnatorios, es tremendo, ¿no? La creación divina, los nuevos planetas, sistemas solares, y luego cada uno de nosotros, ¿no? Que nos conozcan como individual, ¿no? Como una oveja separada, ¿no? Nos conocen a cada uno. Es un volumen tremendo de trabajo, del que hay detrás de la encarnación de cada uno de nosotros. Es incesante. No sé, yo creo que si tuviéramos realmente conciencia de todo el trabajo que hay detrás para crear este marco, para que nosotros progresásemos, es que somos ingratos, porque tenemos la oportunidad y fallamos como si nada, ¿no? O sea, sin darle a veces menos, es lo que hablábamos en teoría, siendo indulgentes con nosotros mismos cuando no deberíamos serlo, ¿no? Pero eso es lo que dice Manuel, ¿no? Antes que sigamos, que Manuel dijo que vivimos alienados espiritualmente, es que como autómatas movidos por el materialismo, por la seducción que hace el materialismo, sin darnos cuenta de lo que realmente tenemos que hacer. Es como si fuéramos en una carretera o un camino, simplemente hay alienados lo que está pasando alrededor, alienados lo que está, de donde tenemos que llegar, indo por ir, ¿no? Y al final es esto, solo damos cuenta cuando empezamos a razonar y pensar, y ahí nos damos cuenta, y ahí viene la necesidad de comprender nuestra existencia, ¿no? Mientras tanto vamos como autómatas por ahí. Y eso es algo que tenemos que evolucionar, y estamos llegando creo que a este punto un poco más cerca ahora con la regeneración, ¿no? Pero falta mucho todavía. En mi pueblo, a lo mejor estoy hablando mucho y no da tiempo a progresar, pero en mi pueblo, la explotación forestal, salió mucha madera de mi pueblo, de la zona donde yo vivo, para la conquista de América. Entonces, en compensación de aquello, pues lo que hicieron, creo que fue en la época de Felipe II, lo que hizo fue darle la explotación del monte, ahí fueron unos montes muy bonitos, espero un día cuando esto se calme ir a hacer todos allí una barbacoa, es hacienda de menores. ¿Qué quiere decir? Que el monte pertenece a los menores de edad, no a los mayores, a los pequeños. Si Giovanna viviera en el pueblo,
El monte sería de ella, no tuyo, sería de ella. Ajá. Entonces, como es de ella, tú tienes el derecho a cortar una parte del monte para mantenerte. Lo vendes, cubres los gastos del ayuntamiento, se reparte un poquito del dinero, el excedente entre los vecinos, y las ramas es para la calefacción. Y yo creo que eso, lo que hicieron en mi pueblo y en pueblos de alrededor, es lo que sucede en la tierra entera. La tierra no es nuestra, es de nuestros hijos. Entonces no tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo con ella. Y esa conciencia, eso que bueno, ahora empieza a despertar y yo me alegro mucho, ¿no? Pues tener siempre en cuenta la huella que deja en la atmósfera, la huella de CO2 cuando compramos un bien, ¿no? Tener todo eso en cuenta e intentar eso, no estropear una propiedad que en realidad no es nuestra, que es de las generaciones siguientes, Claro. que es de los demás. Preocuparnos por los que vienen, ¿no? Claro. Ese es un punto. Porque estamos solo sufriendo, ¿no? Pero no nos pertenece, pertenece a todos, ¿no? Pertenece a los que vienen detrás. Y las generaciones futuras, ¿verdad? Muy bien dicho. Bueno, seguimos hablando aquí de Dios. Entonces dice los espíritus a Kardec: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces esto está en el libro de los Espíritus, capítulo 1, pregunta 1. Es la primera pregunta del libro de los Espíritus. Entonces aquí vemos que hablamos de una inteligencia suprema, una causa primera de todas las cosas, que todavía es para nosotros un poco difícil de comprender, ¿no? Que algo haya venido, no haya venido de otra cosa, pero nos enseñan los Espíritus que es la causa primera de todas las cosas, y esto un día creo que tendremos la oportunidad de saberlo con más propiedad. Y es la inteligencia suprema, es decir, Él tiene una inteligencia superior a todo lo que conocemos, ¿no? Es todo, y ahí vamos a hablar también de la casualidad, que es algo que muchos ateístas se fijan mucho, ¿no? Que las cosas, y los materialistas, ¿no? Que las cosas han surgido por sí, ¿no? Y aquí vamos a ver que la casualidad no existe. Todo lo que existe tiene una causa. El efecto nunca es superior a la causa. Y aquí volveré de nuevo a hablar sobre el ejemplo que utilizamos siempre bastante de la silla, ¿no? Cuando vemos una silla que no podría salir de la nada. Para que estuviera ahí es necesario que haya una inteligencia que puso todos los elementos armoniosamente, coordinados, ¿no? Pensado para un fin útil, ¿no? Y cuando lo vemos decimos, mira, es una silla, un hombre ha hecho esa silla, o varios hombres, o una fábrica que tuvo que tener una preparación para esto, ¿no? Entonces cuando vemos la silla damos cuenta que hay una inteligencia por detrás, y como conocemos esta inteligencia, llamamos de hombre, ¿no? Sabemos que fue un ser humano que la hizo, no un perro, no un gato, porque solo un ser inteligente podría organizar razonadamente sus ideas, ¿no? Intelectualmente hablando, para componer algo que tenga un conjunto armonioso y que tenga un fin útil, ¿no? Sin embargo, si pensamos más adelante, si vamos más allá de esto, pensamos y vemos el hombre y la naturaleza. Todo lo que no es creado para esta inteligencia llamada hombre, ¿no? Y ahí todo esto también tiene una armonía, una perfección, un fin útil, y mucho más allá de que una simple silla, y mucho más complejo de que una silla, o de que cualquier cosa que el hombre podría haber creado hoy en día. Entonces, por detrás de esto hay que tener una inteligencia, ¿no? Llegamos a esta conclusión, y es lo que dice aquí, ¿no? En este capítulo, y nos enseñan los espíritus, es decir, no, la casualidad no puede entregar algo, crear algo que sea armonioso, que tenga un fin útil, porque para todo esto ocurrir hay que tener una inteligencia por detrás. Si la inteligencia que está por detrás de la creación del hombre y del universo y de la naturaleza no puede ser el hombre, porque no ha creado él todo esto,
solo puede ser algo mayor y superior a todo esto, porque todo esto es mucho más complejo de que un hombre podría crear. Entonces podemos decir, algunos pueden decir, vale, pero no voy a llamar de Dios, entonces llamamos de cualquier cosa, de inteligencia suprema, llamamos de cualquier cosa. Naturaleza, lo que sea. Es una inteligencia superior a la nuestra, ¿no? Y solo puede ser perfecta, porque todo es tan armonioso, todo es tan complejo, todo es tan perfecto, ¿no? Que es imposible que sea una inteligencia falible como la nuestra, ¿no? Todavía por desarrollar. Por eso decimos que la casualidad no existe y que Dios existe. Podemos llamar de Dios o cualquier otro nombre, pero Dios es esto que están diciendo los espíritus. Es una inteligencia suprema, causa primero de todas las cosas, por lo menos de todas las cosas que conocemos, ¿no? Por lo menos de todas las cosas que conocemos. Si no conseguimos concebir que es algo que ha venido, que está ahí desde siempre, que no hay una otra causa de esto, pero tenemos que concebir que hay algo superior, muy superior a nosotros, que coordina todo lo que hay en el universo. Y esto lo llamamos de Dios. Todo efecto inteligente tiene una causa inteligente, lo que hablamos ahora. La casualidad no es inteligente. Si tiramos, ¿no?, papeles, cogemos una sopa de letras, ¿no?, con varios papeles con letras, y las tiramos por ahí, puede que por casualidad algo aparezca, alguna frase, alguna composición que pueda tener algún sentido, vamos a decir así, si lo miramos de alguna forma. Pero ya dijo, creo que fue el que decodificó el genoma, que dijo, pero tirar de nuevo y que esto lo que tiras es una respuesta para lo que salió en la primera cosa, esto es imposible. Es decir, porque es casualidad, no tiene inteligencia, no consigue poner una intelectualidad o organizar ideas. Entonces, la casualidad no es inteligente. El universo es inteligente en toda su organización, ¿no? La causa de todo lo que existe llamamos de Dios. No hay casualidad en el universo, todo en él obedece a leyes perfectas creadas por este Dios. Es decir, y podemos hacer un paralelo a lo que tenemos en la humanidad. En la humanidad creamos leyes. ¿Para qué sirven las leyes? Para garantizar igualdad. ¿Igualdad de qué? De derechos y obligaciones. Para que nadie sufra, para que nadie tenga que la humanidad sea injusta. Es decir, las leyes garantizan justicia, garantizan derechos, garantizan obligaciones. Aquí creamos leyes que muchas veces no garantizan esto, no son perfectas, pero Dios sí que creó leyes perfectas, ¿no?, que son inmutables, que son leyes que él mismo no podría, porque por ejemplo los milagros, ¿no?, si Dios creara leyes que son perfectas y las derogara, no serían perfectas las leyes. Entonces las leyes son perfectas porque Dios es perfecto. Dios no hace nada que no sea perfecto. Mismo el hombre que es falible es perfecto. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. No es que es falible porque es imperfecto. Es perfecto. Su falibilidad viene de la perfección que Dios ha creado, porque solo Dios puede crear algo que tenga libre albedrío, que tiene conciencia propia, que puede elegir por sí mismo. Y esta elección va progresando, y esto es perfecto, ¿no? La vida material es regida por leyes físicas, la vida del espíritu por leyes morales. Entonces, cuando vamos al libro de los espíritus, hay un capítulo, el 3, Juan Pablo, no me acuerdo ahora, el 3 o el 4. Creo que es el 3, que habla de las leyes naturales. Las leyes naturales son las leyes de Dios. Las leyes de Dios podemos dividirlas en dos: las leyes naturales, que cuidan de la parte material, y las leyes morales, que cuidan de la parte intelectual, la parte del espíritu, ¿no? Entonces son dos tipos de leyes que desglosan y explican muy bien en el libro de los espíritus. Dime. No. Son dos, sí. La ley física y la moral. Sí. ¿Algún comentario antes que sigamos para el segundo apartado? No, lo que dice Jesucristo, ¿no? A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Así es. Se puede ser traducido así también. Creo que esta frase tiene tantas aplicaciones, e incluso en esta perfectamente, porque lo que es materia,
Lo que es del Espíritu, ¿no? Por eso que Jesús decía, ¿no? Fue Jesús que dijo, ¿no? Sí. Que hay que orar en espíritu, ¿no? Que hay que hacer las cosas en espíritu, ¿no? Porque creo que fue Pablo el apóstol. Es una enseñanza tremenda que no derogara las leyes humanas, porque, es decir, no es que no las derogara, es que entendía que eran proporcionales al punto de evolución en el que nos encontramos. Tenemos unas leyes que son proporcionales en nuestro grado de avance. Entonces tenemos que cumplir esas leyes. A medida que vayamos avanzando, esas leyes irán derogando. Pues la ley de Dios, pues el Código Civil, el Código Penal. Y a medida que tengamos un progreso moral mayor, muchas de ellas caerán en desuso, desaparecerán y irán apareciendo otras nuevas. Entonces, el no derogar eso, porque es necesario para nuestro progreso, y sin embargo decir, eso forma parte de vuestro mundo material, tenéis que lidiar con ello. Y luego está toda la parte espiritual, la parte de Dios. Entonces, no mezclemos una cosa con otra. Una cosa son las leyes, el marco en el que las reglas del juego en el que vosotros mismos os habéis dado para convivir, y otra muy distinta son las leyes morales con las que tenéis que cumplir, con la caridad, con el amor, con la ayuda al prójimo, que eso forma parte de las enseñanzas morales. Un punto importante que trajiste, Juan, porque las leyes morales son inmutables. Es decir, las leyes morales existen y son inmutables. Lo que pasa es que hay una cosa llamada ética, y la ética es cuando nosotros, al interpretar las leyes morales, constituimos, ¿no?, una ética, como por ejemplo, los médicos tienen la ética médica, ¿no?, que tienen su forma de actuar dentro de la ética, pero la ética puede cambiar porque va según el entendimiento de las leyes morales, y que va cambiando según el desarrollo social, sociológico, ¿no?, de los pueblos. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que en sitios un hombre puede casarse con muchas mujeres, pero en otros no. Y sin embargo, las leyes morales son las mismas, es la interpretación de esas leyes morales que cambian. Y ahí se forma la ética, y la ética va cambiando de sitio en sitio, pero las leyes morales son inmutables. Las leyes de Dios son las mismas y van a ser aplicables 100% de las veces, sin alteración en todo el tiempo. Lo que va a ocurrir es, como Juan Pablo ha dicho, la interpretación de esas leyes convierten en nuestras propias leyes humanas, que son imperfectas porque somos incapaces de interpretar las leyes morales correctamente, pero esto va desarrollando, y podemos ver en esto, ¿no? Hoy en día, si fuéramos a 200 años atrás, 300, 400, y vamos a ver las cosas que se hacían ahí, que eran permitidas por la ley, y actualmente son cosas muy distintas. Ya hemos evolucionado mucho en las leyes humanas también. Hay muchos que desarrollar, pero ya hemos evolucionado porque nuestra intelectualidad fue desarrollando también y fue capaz de entender mucho más el concepto de justicia y moral. Pero todavía es imperfecto, todavía tenemos que mejorar. Lo que los espíritus nos dijeron es que, por ejemplo, el espiritismo vino en una época que fuera posible hacer, porque si imagínate que el espiritismo viniera en plena guerra, no la Inquisición, no saldría adelante. Es decir, tuvo que esperar que los humanos fueran más, en sus leyes más, que aceptaran más y que fueran, porque hoy en día nosotros podemos ser espíritas y decirnos espíritas sin que una ley dice que nosotros podemos ir a la cárcel por esto. Y sin ir a Aquí. hoguera. Sin ir a la hoguera. Aquí en España. Aquí en España, ¿no? En otros países del En mundo. otros países no, porque todavía están por desarrollar. Entonces, es decir, la cosa va poco a poco. Pero en Nos vamos Francia, en muy su época también, ¿no? Sí, no vamos muy lejos, porque Divaldo dijo que cuando vino a España, Sí. el espíritu le decía que tenía que llamar a un teléfono y hablar con la persona tal, Sí. y las personas estaban escondidas, Claro. tenían miedo del dictador. Sí, aquí quemaron libros en Barcelona. Eso es, quemaron Aquí todos había los mucho libros. movimiento, había más de 200 centros espíritas cuando la Segunda República. Eso. Y como nos dijo Baño en la conferencia, cuando vino la dictadura,
nos incluyeron dentro De los malos. sí, nos unieron pues como la masonería y tal. Franco estaba el régimen estaba muy en contra de la masonería, ¿no? Y también estaba en contra del espiritismo, ¿no? Pero si van a haber aprobado leyes en la Segunda República inspiradas en el espiritismo, y sin embargo todo aquello se perdió. Ahora vuelve a haber algunos centros, pero Y eso estamos hablando de 50 años, 60 años. Claro. hace 2 días. No estamos hablando, la Inquisición sería muchísimo más difícil, ¿no? Claro. Si ahora con todo que tenemos ya fue difícil 50 años atrás, imagínate. Yo muchas veces pienso en la Inquisición y en todas aquellas personas que practicaban la alquimia, ¿no? Precursora de la química y tenían algunos conocimientos de astronomía también, y que los quemaban porque estoy convencido que los quemaban por miedo. Los quemaban por miedo, por miedo y por perder eso es una interpretación mía y a lo mejor un tanto maliciosa, por perder la hegemonía que en ese momento ostentaba la religión sobre los pueblos, sobre el pueblo. El poder, como yo estoy diciendo a mi pueblo eso, y ahora tengo que decir que es eso, no voy a decir. Esta persona aquí tiene que desaparecer, pero si entendemos como la ley divina de Dios es perfecta, esta persona que fue quemada, porque algún día había hecho alguna cosa que merecía pasar por esta, ¿no? ¿No es así? Sí, pero eso no quita que las personas que lo quemaran no sabrían. No. Eso es decir, no, si sí, sucedió a ellos fue proporcional a algo que probablemente Claro. hicieran en el pasado, pero eso no quita para que los que ejecutaron y dieron las órdenes No, totalmente de acuerdo. buscaran Pero lo que quiero decir acabar es que con un al movimiento. final esta malla o esta telaraña es tan compleja, porque cada persona tiene un pasado y como dijo nuestra amiga en Perseverancia, nuestro pasado no es limpio. No, seguro que Si no. no, no Si no, estaríamos no aquí. estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Entonces cada uno tiene un pasado limpio. A veces vemos unas cosas y decimos, pero Dios, ¿cómo puede? Claro, pero no vemos que esta persona ha pasado la vida anterior. Que sería muy No. cruel además, porque nosotros las cosas que hicimos en el pasado lo hicimos acorde al código que teníamos en ese momento. Sí. Entonces juzgar con el conocimiento que tenemos ahora a nosotros mismos en lo que hicimos en el pasado, que haríamos barbaridades, pero esas barbaridades formarían parte del método de supervivencia o de los hábitos. De la sociedad, de todo. No tiene objeto, De las creencias. no tiene objeto. Eso es lo importante, ¿no? Que todos vamos evolucionando y Dios nos va dando esta oportunidad, siempre respetando nuestra capacidad y nuestro libre albedrío. Nos sabe que somos niños creciendo y necesitamos ir aprendiendo. Vamos a equivocarnos, pero tenemos otra oportunidad de arreglarlo. Y no es una cosa, y depende solo de nosotros, Sí. de nuestros líderes y de hacer estos cambios. Yo me miro mucho en Noruega y Suecia y esos países, eran vikingos, eran bárbaros. Pero los vikingos no eran como los describen, tampoco eran muy buenos navegantes, eran distintos a como los han traducido sobre todo las películas. Bueno, hablando con los noruegos, ellos dicen que hay historias... Conquistadores, ¿no? Eran conquistadores. Eran conquistadores, mataban a todos, no dejaban ni uno vivo, eran crueles, robaban y todo. Ellos mismos dicen eso. Sí. Es que la empresa de él es noruega, entonces al final se habla mucho Sí, de sí, Noruega. no. Entonces, pero como los líderes hacen un papel muy importante en todo eso, porque con todo este proceso de aceptación de que hicieron mal, de que eso no vale, de que eso va bien, y la escuela y todo tal, en una generación se cambia totalmente la moral de un pueblo. Claro. Y hoy en día yo no veo países, ¿no? Esos escandinavos, tienen mucho en Alemania, pero Alemania tiene una mezcla, una de la oriental, que aún tiene un poco más. Las personas se respetan, las personas no hacen al otro lo que no quieren hacer. Por ejemplo, si una vez
un coche, llegamos a la oficina, bueno, la oficina era gigante, tiene 5.000 personas ali en Noruega. La persona aparcó lejos de la entrada y preguntaron, pero ¿por qué tú no te aparcas ahí en la primera planta? Tú llegaste temprano. Y digo, no, porque el que va a llegar con mucha prisa no va a tener tiempo de aparcar y caminar todo eso y llegar a tiempo de su trabajo. Entonces nosotros que llegamos con mucho tiempo aparcamos más lejos y dejamos para las personas y tal. Y ahí, bueno, yo fui a coger un tren para ir dentro, porque el tren tenía una parada dentro de la oficina. Y encuentro un amigo, un compañero de todo, y y me ayuda a comprar el billete y todo y tal, y me digo, bueno, ahora tú te metes en este vagón y yo me meto en este. Y yo le pregunto, ¿por qué no podemos ir juntos? Y le digo, no, es que este vagón va a pasar el revisor para verificar, para quien tiene el billete unitario, de un viaje solo. Y este aquí son para los abonados por todo el año o por todo el mes, lo que sea. Y yo le dije, pero aquí no pasa el revisor. Digo, no, el revisor solo entra en este vagón. Y yo dije, pero si yo no quiero pagar, yo entro en este vagón contigo. Y se quedó escandalizado. Y él se giró para mí y dijo, pero ¿quién va a hacer eso? Entonces es otra mentalidad. Hubo un salto, lo que quiere decir es que hubo una cosa y ahora hay un salto, ¿no? Claro, es esto que estamos hablando, la moral existe y nosotros vamos con nuestra ética, nuestra comprensión de la moral, vamos acompañando las tres leyes y esto va evolucionando, ¿no? Es esto. Hay una parte, dices que depende de nosotros mismos, con todos, excepto con los niños. Con los niños, las labores de las madres, especialmente las madres, también el padre, pero sobre todo las madres, es fundamental. Es fundamental. En los primeros años de vida, las cosas que ven en sus padres, las actitudes, lo que les enseñan. Los ejemplos, ¿no? Eso es vitamina C para toda la vida. Claro. O vitamina D. O de Dios, madre. de Dios. Y de madre de Dios. Sí, y el cole también, ¿no? El cole también. Pero sobre todo la madre. La madre. Un niño que vaya con cariño al colegio, Sí. va fuerte, va sano, va. Y si el niño llega al colegio mucha suerte. y sus padres han discutido, su madre, ese niño ese día ya no se concentra. Es verdad. Entonces es la mejor apuesta. Bueno, vamos a hablar ahora de la percepción de Dios. No se puede percibir a Dios con los sentidos del cuerpo, pues Dios es espíritu. Dios está evidente a nuestra comprensión por todas sus obras, la creación. Entonces lo que hablamos antes, ¿no? Vamos a encontrar a Dios y creer en Dios como a través de la razón. ¿Y cómo? Percibiendo que no puede existir una perfección tan grande como la universal y la naturaleza y el hombre sin que haya un creador inteligente y mucho más inteligente que nosotros por detrás. Y este creador ya conocemos a través del espiritismo como Dios, que hizo toda la creación de una forma perfecta. Se puede sentir a Dios espiritualmente en las vibraciones de su infinito amor. Conforme avanzamos en el desarrollo de nuestro conocimiento y sensibilidad espiritual, vemos más a Dios, percibiendo su divina presencia y acción en todo lo que existe, en todo lo que ocurre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8. Entonces lo que está escrito aquí, que nos trajeron los espíritus, también está en la Biblia. Y también, si vamos de nuevo a las leyes naturales del libro de los espíritus nos dicen una vez más que las leyes morales están en las leyes naturales están en nuestra conciencia, ¿no? Del hombre, pero nosotros la olvidamos, nos dicen los espíritus, y que tenemos que recordarlas, ¿no? Y eso es lo que hacen los espíritus, solo que vamos recordando esto poco a poco, y claro, conforme vamos recordando, vamos comprendiendo más, porque vamos acercando más de este recuerdo conciencial que tenemos ya intrínsecamente en nosotros, y vamos podendo comprender más algo que ya está en nosotros, pero nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Por la influencia de la materia. Si la influencia de la materia nos causa este olvido, nos causa que renegamos a Dios, pero poco a poco vamos volviendo a través de todo lo que Dios nos pone a disposición para poder comprenderlo
con nuestro libre albedrío, no de forma forzada. Y aquí vamos a hablar de los atributos de Dios. Entonces, Dios es eterno, no tuvo inicio y no tendrá fin. Para nosotros es un poco complicado conceberlo, ¿no? Yo sé, para mí también lo es, y al final, pero los espíritus nos enseñan esto, ¿no? Que si fuera así no sería Dios. Entonces, Dios es el que ha creado todo y está ahí desde siempre, y creo que un día llegaremos a comprender esto y tener esto más fácil. Yo, bueno, muchas veces lo he dicho aquí en el aula, la idea de no tener fin sí está en nosotros, porque nosotros no tenemos sentimiento de que vayamos a fallecer, o sea, de que nuestra existencia vaya a finalizar. Que esté desde siempre, eso ya pues nos aborta la razón, no nos llega al conocimiento. Claro. Está muy bien dicho. Sí. ¿Cómo? Que está muy bien dicho, tú has La dado en el frase clavo, salió sí, en perfecta. plan, La frase salió que es perfecta. verdad, porque como Rodrigo yo siempre pienso, es muy difícil explicar, entonces al final siempre la gente hace la pregunta y tú no tienes la explicación, tú no tienes ni para ti mismo, tú aceptas, ¿no? Entonces al final... Pero no es una aceptación como quien acepta un acto de fe, no, es simplemente que nosotros no tenemos capacidad de entenderlo, entonces tampoco tenemos por qué fustigarnos por una cosa que está fuera de nuestro alcance. Sí, pero eso para nosotros está bien, pero muchas veces, cuando estamos hablando entre familia, que no son espíritas o amigos, ellos siempre dicen eso, ¿no? Que si tú no puedes explicar, entonces no hay lógica. ¿Sabes? Siempre digo, mira, mi conocimiento es así, ¿no? Lo que hay en el universo es mucho mayor, ¿no? Entonces no sé, yo no puedo... Bueno, lo que nos ha traído Claudia hoy, echas una esencia y se transmite por infrarrojos, ¿nos has dicho? Sí, Los infrarrojos no los ves, Sí. y sin embargo los hueles. Sí. Pues, y no crees en los infrarrojos. Es que la gente, no necesitamos verlo la gente todo. cuando no quiere creer pone un montón de excusas. Va a encontrar formas Para encontrar, de desacreditarlo. Sí. Entonces cualquier cosa es motivo, por eso no creo en Dios, por eso no creo. Mira, Mónica, mira lo que pasa, lo que tú estás pasando, puedes creer en Dios que tú que Entonces es lo que nos decía Rodrigo, si es un negacionista que no no quiere. tiene cómo. A veces no- Contra el negacionista, ya dice Kardec, contra alguien que lo nega, mejor callarse, porque al Sí. final no va a intentar No va a siempre negociar. probarte que estás equivocado. Y yo creo que el mismo Kardec una vez dice que lo primero que preguntaba, cuando estoy convencido de que lo dijo él en una de sus cartas, lo primero que preguntaba a la persona cuando le hacían preguntas, bueno, lo he leído en las cartas que respondía, era si creían en Dios. Entonces cuando le decían que no, digo, Ya no. pues ya está, o sea, la conversación Ya No no- sigue, ya no sigue. tiene objeto. ¿De qué vamos a hablar? Creo que está en lo que es el espiritismo. O sea, yo no me voy a matar porque parece que te estoy vendiendo una manta, Sí, yo no te estoy exactamente. vendiendo nada. Pero si pero- no crees en Dios, Pues ya está. pero- pues ya hemos hablado, pues no sé, hablamos de, yo qué sé, nos gusta el fútbol, pues vamos a ver el partido juntos. Pero Pero para- criar en Dios es un acto de fe. Eso es un acto de fe, no podemos olvidar eso. O tú crees en Dios, es Pero un ya acto de tienes fe, una porque base, tú no ya ves. tienes la mente abierta. Sí, pero es un acto de fe. Otra cosa es que El no problema- hayas llegado a través de la razón, Yo voy pero a ya dar, tienes la mente voy a dar abierta. un punto de Lucas, ¿vale? Yo pienso que va a venir cosas que van a dar más explicaciones o detallar más muchas cosas que están en el libro de los espíritus. Ah, ¿vale? sí, con seguridad. Con Uno seguridad. Ya de vino las- a través de André Luis, de Uno, hermano, sí, ya vino. una de las cosas que el espiritismo dijo, vino a traer a nosotros mucho más aceptación, conforto de todo, pero todavía no sabemos todo. La propia codificación No nos sabemos dice que todo. va a ser así. Entonces, yo he visto muchos espíritas que dicen que ahora nosotros tenemos la verdad. No, aún tenemos una parte que todavía tampoco sabemos. Y Sí, tenemos sí. que ser humildes de decir, mira, no sabemos. Eso no tenemos el grado de desarrollo, preparación y todo para entender todo eso. Una vez estuvimos todos allí en Ciudad Real y una persona preguntó, pero Divaldo, ¿y todas esas personas y tal, existe astronautas, existen otras personas en otros pueblos? Y Divaldo dijo, sí, pero no voy a comentar sobre eso. ¿Os acordáis de eso? Entonces, tenemos que ser humildes también, decir, tenemos algo mucho mayor que tampoco
tampoco se sabe, porque todas las citaciones aquí vienen de la Biblia. Lo que pasa es como Pablo dijo, las personas que interpretaban, y Rodrigo dijo, y la Biblia ponía su parte, con su pequeña cabeza, las explicaciones que querían. Y ahora el libro de los Espíritus vino a abrir un abanico mucho mayor, que da mucho más aclaraciones de todo, pero todavía tenemos cosas que no entendemos. No tenemos. ¿Me entiende qué quiero decir? Sí, ¿No? Entonces, las personas que dicen o que digan que el espiritismo es el sumo, pues no habrán leído la codificación, Efectivamente. porque en la codificación lo dicen muchas veces, en muchas preguntas del libro de los Espíritus dicen, para vosotros sí, para vosotros, y nos da una pequeña explicación, o nos cuenta un ejemplo, nos dice algo, y otras tantas veces nos dice que hay cosas que no vamos a entender, no van a entrar en algo que no nos llega a la razón. Sí. Es lo mismo que decir que un niño que está en un cole, que está en primaria, y va a querer saber más cosas, el profesor dice, no estás capacitado de comprender todavía, que vas a aprenderlo en la ESO, la bachillerato, lo que sea. ¿Por qué? Porque, y es así en la parte humana, ¿cómo no sería en la parte espiritual? Pero es una cosa importante que creo, es que cuando entremos en esto, podemos discutir. Si una persona quiere discutir la creencia en Dios, y podemos establecer una discusión de por qué yo creo, por qué tú crees, sin el embate, porque si vamos al embate y intentar convencer al otro, es otra, no llegamos. Pero si yo quiero saber por qué no crees en Dios, y respeto la opinión, y el otro es, podemos llegar a un punto. Ahora, no se puede discutir el espiritismo, porque Kardec dice en el libro de los Medios, en los 4 primeros capítulos, claramente que solo se puede conceber y llegar a entender el espiritismo si tenemos un punto primordial, que es la existencia del alma. Eso no es ni Dios, sería la existencia del alma. Porque si no creemos en la existencia de una alma, no podemos llegar a comprender lo que son los espíritus. Entonces ya está, cuando no hay y mismo Dios, si no cree en Dios, también por supuesto va a ser difícil comprender que hay un alma. Entonces ya paramos por ahí porque no va a seguir una conversación, vamos a decir, lógica. Sin embargo, las personas todavía llevan mucho a la parte emocional a una discusión. Y cuando llega al punto emocional, ya no conseguimos salir, porque siempre vamos a intentar convencer al otro de que estoy cierto por emoción y no por la razón. Y ahí ya no llegamos a ningún sitio. Giovanna quiere dar un ejemplo que nos ha dicho sobre Dios. Así, dime. Que ha oído una vez. Que una persona está hablando con la otra persona y dice, ¿tú ves a Dios? No. ¿Tú sientes a Dios? No. ¿Tú oyes a Dios? No. Pues Dios no existe. Y después pregunta, bueno, Dios no existe, pero ¿tú sientes tu cerebro? No. ¿Tú ves tu cerebro? No. ¿Tú oyes tu cerebro? No, pues no tienes cerebro. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, Es así. Sí. bueno, tenemos poco tiempo, vamos a seguir aquí, terminar y para los pases. Pues hablamos. Eso es bueno, eso es bueno. Si me permitís Tenemos que Sí. decir una cita. Sí, Dice, creo en Dios como el ciego cree en el sol, no por lo que ve, sino por lo que siente. pues eso está muy bonito, ¿no? sí. Esa es otra frase muy buena, muy buena. Y es así que tenemos que creerlo con la razón y con el sentimiento, Con y el ya está. sentimiento, sí. Con la fe, como dijo Lucas, y con la razón, ahí llegamos a la conclusión. Muchas personas, yo creo, generalizar es casi sinónimo de mentir, pero bueno, yo creo que muchas personas dicen no creer en Dios porque han tenido una mala experiencia y lo que hacen es negar. Es una negación y están enrocados en que si Dios existiera no me mandaría esto. Pues ante eso, el tiempo y que lo cure. Sí, es verdad. O tuvieron una mala experiencia, o vieron o escucharon algo que dice, pero si Dios es tan bondoso no haría eso, ¿no? O llego bien a fin de mes, vivo bien. Sí. ¿Para qué voy a complicarme la vida en dedicarle tiempo, esfuerzo? Y también hay otro tema, ¿no? Puede ser un Mercedes, pero si el vendedor no sabe vender el Mercedes, yo no compro un Mercedes. Entonces, es decir, los que vendieron a Dios hasta hoy a lo mejor no llega a determinado punto que algunas personas no consiguen comprender Dios de la forma que fue vendido. Entonces hay que venderlo de otra forma. Y es esto nuestro rol ahora también, de intentar vender Dios de otra forma. Vender en el sentido
estoy vulgarizando el término, ¿no? Pero vender es intentar que las personas comprendan Dios de una forma distinta de lo que tuvieron, por ahí también comprendiendo el sufrimiento, porque empieza por ahí, el sufrimiento mal comprendido nos hace tener este rechazo, no solo contra Dios, contra todo. La persona muchas veces que sufre rechaza todo, ¿no? Se rebela contra todo, porque claro, es un sufrimiento tan grande muchas veces que no consigue salir de sí mismo, de su propio sufrimiento, pero poco a poco, como dijo Juan Pablo, las cosas van arreglándose solamente, ¿no? El tiempo hace su trabajo. Bueno, Dios es inmutable, no cambia, no se modifica, la perfección no cambia. Que es perfecto y no hace falta que cambie. Inmaterial, no es materia, si fuera sería mutable. Único, no hay otro como Él. Omnipotente, todo puede. Soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de sus leyes divinas son reveladas en todo lo que hay. Porque en todo lo que hay en el universo y la naturaleza es perfecto. Omnisciente, todo sabe, y omnipresente, está en todas las partes. Y es infinito en todos sus atributos. Infinito en todos sus atributos.